En Capital Intereconomía, Empresas con Identidad. Hoy en Empresas con Identidad, una empresa de biotecnología española llamada a liderar el desarrollo de las medicinas y tratamientos del futuro. Su nombre, Laminar Pharma. Laminar Pharma es pionera en la meliterapia, una terapia que actúa sobre los lípidos de la membrana celular enfocados al tratamiento del cáncer, enfermedades infecciosas o neurodegenerativas. Laminar Pharma nació en el año 2006 en Palma de Mallorca. Como gran parte de este tipo de compañías, nació en un grupo de la Universidad de Islas Baleares, un grupo de investigación. Esta institución les dio un pequeño empujón al principio, pero pronto se dieron cuenta de que en ese recorrido tenían que buscarse la vida. Patentes, sistemas, fondos, investigar, más reuniones, el crowdfunding, pero pasito a pasito, desarrollando medicamentos, investigando tratamientos y desarrollando ensayos, pues fueron recibiendo el interés del capital privado. En sus primeros 15 años, Susana, recibieron 16 millones de euros, pero solo en 2022, en una única ronda, captaron 6 millones de euros. Y este 2023 la cosa apunta bien. Buscan hasta 15 millones para llevar al mercado un compuesto para tratar el glioblastoma, que es un tumor cerebral muy agresivo que afecta a más de 100.000 personas en el mundo. Actualmente están a un paso de finalizar el ensayo en fase 3 de este fármaco contra el cáncer cerebral. Si todo va bien, van a solicitar el próximo año la autorización para comercializarlo en Europa, pero este no es el único fármaco que forma parte de la cartera de investigación de Laminar Pharma. También poseen una terapia para tratar el Alzheimer y un tratamiento dirigido a la inflamación. Nos acompaña David Roberto, que es CTO de Laminar Pharma. David, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días. Hola David, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, ¿me escuchas? Sí. Ahora perfecto. sí, fenomenal. Bueno, encantada de tenerte aquí en Capital Soy Intereconomía. el CCO, el director financiero, vaya, que CTO es más de tecnología. Vale, el director financiero de Laminar Pharma. Vale, Háblanos de Laminar Pharma, ¿qué os dedicáis? ¿Cómo empiezan los primeros pasos de esta compañía? A ver, la verdad es que lo ha explicado tu compañero extraordinariamente bien de cómo viene de la universidad. Si voy un poco más atrás, a ver, nuestro fundador, el doctor Pablo Escrivá, que es catedrático de la Universidad de Baleares, empezó a investigar sobre las membranas en su época que estaba haciendo su tesis doctoral en Estados Unidos. Esto fue hace como 30 años y vio que había ahí algún tipo de impacto que podía poder ayudar a personas en el futuro, ¿no? Entonces, sobre ese tipo de investigaciones fue avanzando y ya en el 2002 fue capaz de sintetizar esta molécula que estamos desarrollando ahora mismo, que es para el tratamiento, en este caso, de tumores cerebrales, de glioblastoma. Y bueno, cuando fue a Estados Unidos, preguntó, oye, ¿cómo puedo hacer para llevar este medicamento a los pacientes? Y le dijeron en Estados Unidos, tienes que volver a tu país, montas una empresa y empiezas a buscar dinero. Primero vete con familiares, amigos, lo típico, ¿no? Las famosas 3 Fs, ¿no? Family, Friends and Fools. Y después, pues tendrás que seguir buscando más y más, ¿no? Y así fue como lo hizo, y la verdad es que es una persona que, aparte de ser un motivador nato, pues tiene clarísimo la visión de la compañía, y eso hace que toda la gente que hemos ido entrando cada vez más gente en la compañía, pues la verdad es que estamos siguiendo esa forma de trabajar muy respetuosa, pero con gente con una capacidad técnica extraordinaria, y vamos todos en el mismo camino para llevar este medicamento a los pacientes a poder ser el año que viene, ¿no? Esa es la idea. ¿Qué mejoras supone para las enfermedades esto de la meliterapia? ¿En qué consiste? A ver, la meliterapia lo que hace es regula un poco lo que es la membrana de las células. Es decir, por ejemplo, en el LAM 561, que es nuestro medicamento más avanzado para el tratamiento de glioma, de glioblastoma, lo que hacen es, hay 2 mecanismos de acción, ¿vale? Yo lo explico como financiero, que yo creo que es mucho más fácil de entender. El primero es la célula de cáncer que está en el cerebro y que es muy complicado que otras moléculas, otro tipo de medicamentos no son capaces de cruzar la barrera hematoencefálica que tenemos en el cerebro. Como es un lípido, nuestra molécula cruza perfectamente como si fuera mantequilla, ¿vale? Cuando se incorpora la célula con cáncer, lo que hace es que una parte de nuestra molécula se incorpora a la membrana, hace que se expanda, porque tiene como un ganchito, se expande y se hace como más fluida. Simplemente por ese motivo de que se haga más fluida, hace que las proteínas que se anclan a la membrana y proliferan el cáncer hacia afuera no lo puedan hacer. O sea, son incapaces de anclarse a la membrana y mandar fuera la señalización. Esa es la primera vía, que hace que, claro, si no se expande, por lo menos el tumor en esa vía no crece. Y por otro lado, lo que come es un lípido, y los lípidos se encantan las células de cáncer, ¿vale? Que dan muchísima energía, pero es metabolizado en una forma no eficiente
entonces no saca energía. Entonces como que matas a la célula de hambre, la célula con cáncer. Entonces, claro, haces el doble efecto. Por un lado, la célula con cáncer acaba muriendo de hambre, o sea, se muere, y por otro lado, no es capaz de mandar la selección fuera, por lo tanto, no se expande el cáncer, no se expande. Y al final, pues bueno, ese doble efecto hace que sea proporciona el efecto condiciones necesarias, ¿no?, de las células para que no se desarrolle este mal. ¿Y qué eficacia ha demostrado hasta ahora, David, a ver, hemos en completado todos los ensayos antitumoral? A ver, hemos completado ya 2 estudios clínicos, un fase 1-2A que le llaman, y un fase 1B, y lo que se ha visto es que con pacientes de glioma o glioblastoma es como en global, ¿vale? Glioblastoma es la versión más agresiva, aproximadamente un 40% de los pacientes que tomaron el compuesto, en aquel momento eran pacientes de rescate, es decir, pacientes que ya habían tenido como entre 2 y 8 tratamientos previos, se vio que hubo una actividad, una respuesta clínica, ya sea que se mantuvo el tumor en tamaño, o bien que incluso hubo una regresión del tumor. Y en uno de los casos hubo una regresión del 93%, dejando simplemente un tejido cicatrizal. Y es importante mencionar que no hay en la literatura, en todas las publicaciones que hay, no hay una remisión espontánea de ese tipo de tumor. Entonces, bueno, algo estaba pasando. ¿Qué pasó cuando sucedió eso? Que, por un lado, la Dana-Farber Foundation, que es una fundación súper prestigiosa en Estados Unidos, nos contactó y dijo, oye, este compuesto que no tiene efectos secundarios, que se toma vía oral, es decir, un sobrecito que te tomas cada 8 horas y ya está, es perfecto para niños. Entonces, vamos a hacer un estudio que financiamos la Dana-Farber, ellos mismos se cubren el tema hospitalario, que es el más caro en Estados Unidos, nosotros damos la medicación y la gestión del estudio clínico. Y bueno, ya hemos pasado una serie de fases en ese estudio, ¿no? Entonces, bueno, pues y por otro lado, la agencia europea nos dio un H2020, Horizonte 2020, que fueron más de 6 millones de euros de subvención pura para financiar esta fase 3 que estamos ahora mismo ya en la vía final. Eso es lo que quería preguntar. 2022, 6 millones de euros, y ahora estáis vosotros en una ronda digamos, abierta, ¿no?, de ampliación para desarrollar este fármaco, el compuesto LAM561. ¿Cuál es el respaldo obtenido hasta ahora? Porque vosotros tenéis previsión de que el año que viene podría estar todo en orden, ¿no?, para comercializarlo. Sí, el año que viene podría estar el medicamento aprobado a finales del año que viene, ¿vale? Lo que sí que tenemos, estamos estimando que para finales de este año podamos tener un primer análisis a través de expertos independientes, ¿vale?, que ya nos daría una especie de, no es una aprobación, pero es una casi, o sea, esa información se llevaría a la Agencia Europea del Medicamento y tendrías como, realmente se vería que realmente algo ahí está funcionando. ¿Y creéis que van a sacar unos resultados o unas conclusiones halagüeñas que den, digamos, Sí, esta enfermedad es que es tan rápida y agresiva, o sea, para que te hagas una idea, la progresión, que significa que el tumor vuelve a crecer después de la operación y todo el tratamiento que hay actualmente, a los 6 meses el tumor vuelve a crecer, 6-7 meses, y a los 12-13 meses el paciente fallece. Entonces, claro, ¿qué pasa? En este estudio de fase 3, es un estudio doble ciego, no sabemos qué paciente toma qué, pero hay 2 brazos. Un brazo está tomando el tratamiento actual, que es una quimioradioterapia, más un placebo, y otro 50% de pacientes toma eso más nuestro medicamento, ¿vale? ¿Qué pasa? El estudio clínico en fase 3 empezó en septiembre de 2019, o sea, hace bastante tiempo, cerca de 4 años, ¿vale? Sí. Lo esperado es que entraron 25 pacientes, después llegó el COVID, entraron 25 pacientes antes de la época de COVID, y hubo un problema ahí, que como pasó en casi todos los estudios clínicos, que tuvieron que hacer un parón. En nuestro caso de reclutamiento, no tuvimos que cancelar el estudio clínico con mucho esfuerzo, ¿vale? Entonces, entraron 25 pacientes hasta esa fecha, y lo esperado es que podría haber 2-3 pacientes que no le hubiera vuelto a crecer el tumor y que hubiera 0 o 1, muy raro, pacientes vivos. Y nos hemos encontrado, a fecha de esos pacientes, nos encontramos unas cifras infinitamente superiores. ¿Vale? Entonces, estadísticamente es muy difícil porque además es una enfermedad que lleva desde el 2015, el protocolo STUP que se llama, en el mercado. O sea, no ha habido nada que haya salido en los últimos 18 años para poder tratar a estos pacientes. Por lo tanto, la curva de la enfermedad es totalmente, o sea, es clarísima. No hay dudas de decir, es que ha habido un tratamiento nuevo que ha hecho que mejore. No, es que no ha habido nada. Entonces, cuando ves que tienes una desviación brutal con respecto a la curva estándar, aun no sabiendo los datos, estimas de que algo está sucediendo. Y bueno, pues estamos muy confiados en que esto pueda ser positivo. Toda una esperanza para la comunidad científica. A nivel fondos, David,
ronda abierta Mira, de te capital. cuento, Vosotros te prevéis cuento, buscar 15 millones para lanzar este tratamiento. ¿Actualmente sí, nos estáis en faltan. qué fase? Ujú. Vale, empezamos el año con buscando 15 millones de euros de financiación, ¿vale? Y a fecha de hoy llevamos más de 7,5, ¿vale? Es decir, cerramos la ronda a principios de año, una ronda que durante el mes de enero entraron 1,5 millones de euros y abrimos una nueva ronda en marzo, a mediados de marzo, y en este periodo de 3 meses y medio han entrado 6 millones y pico de euros, ¿vale? Claro, Ujú. la mejor ronda que hemos tenido en la historia había sido, una única ronda me refiero, habían sido 3,5 millones de euros el año pasado, y ahora estamos duplicando ese importe con respecto a... Y el año pasado fue de lejos el mejor año con 6 millones de euros que había recibido la empresa. Es decir, las cosas van muy bien, es verdad que claro, Es los inversores cuando ven que... una tercera Sí, parte de todo lo que habéis conseguido en los 15 años anteriores de vida de exacto. Laminar Pharma. Eso por la parte que toca con que bueno, el tratamiento del glioblastoma, pero también hay más tratamientos, el Sí, Alzheimer. Aquí en este sí. caso también estáis en la fase 3 No, 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 no. de A ese ver, estudio. tenemos lo que sí que tenemos, a ver, tenemos otros dos compuestos que están licenciados, es Ujú, decir, nosotros no estamos haciendo la gestión de estudio clínico o gestionando la medicación, etcétera. Nosotros que es para otras dos moléculas, ¿vale? Una es para el dolor neuropático, ¿vale? Que están en fase 2, han pasado los dos fase 2 y otro es para el cáncer de páncreas en estos momentos. Han tenido también respuestas clínicas con otros tipos de cáncer y están en fase 2. De esas futuras ventas que ellos lleven cuando lleguen al mercado, que llegarán un poco después de nosotros, nosotros recibiríamos un porcentaje de esas ventas, ¿vale? Sin tener, pues, es como, claro, tú has creado la tecnología, has creado la patente y de ahí tú recibirás unos ingresos, como se suele decir, sin tener ningún coste asociado a ellos. Y ujú, luego sí que tenemos otros proyectos, tenemos un antiinfectivo ya aprobado por la Agencia Española para empezar la fase 1, que no lo hemos empezado por tema de fondos, porque hay que acabar el primer proyecto, que es el del glioblastoma, que eso nos generará los recursos suficientes para poder avanzar en otros proyectos. Evidentemente, si tienes un éxito en este proyecto, si necesitas financiación, cualquiera te la va a dar, por decir, hombre, si has conseguido sacar un medicamento para el cáncer más difícil que es el glioblastoma, evidentemente tienes ujú, visos de poder sacar algo más en otros medicamentos, ¿no? En caso de que hiciera falta financiación, que estimamos que no ujú. sería necesario. Bien, Y luego está el que comentabas del Alzheimer, etcétera, el que también Alzheimer, sí. está en preclínica, ¿vale? Ujú. Pero nos falta una única prueba para empezar la fase clínica 1. Y en cuanto tengamos un poco más de fondos, nos lanzaremos ya a esa fase clínica 1 porque sabemos que tenemos un proyecto que incluso puede ser mucho más potente que el que tenemos actualmente. Entonces, bueno, ahí también, Me pero hablas claro, del es fase Alzheimer, me estás hablando del Alzheimer, del del Alzheimer, exacto. Alzheimer, a pesar de que todavía está tal vez en fase En preliminar. fase Bueno, yo no preclínica. quiero, en fase preclínica, perdona. David, no quiero ser morboso, evidentemente, no voy a preguntar por salidas a bolsa, ni siquiera por recibir interés inversor o recibir ofertas de compra, porque entiendo que esto es una carrera de fondo y que tal vez el día de mañana ya veremos cómo suenan los cantos de sirena, que además tú llevas el tema financiero. Hablamos de licencias, ahora hablemos de zonas geográficas. De momento estamos en la Agencia Europea del Medicamento, o se está tocando para No, comercializar estos fármacos, o estáis desarrollando estos ensayos en más zonas geográficas, en a otros ver, países, en otras áreas. la primera que llegaría sería la Agencia Europea del Medicamento, ¿vale? Tenemos la designación de medicamento huérfano, tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿vale? Y tenemos un hito más en Estados Unidos que se llama el Fast Track, que creemos que somos la única compañía española que ha conseguido esta Mm, designación, ¿vale? Que la conseguimos el año pasado. Nosotros empezamos por Europa porque el estudio clínico que tenemos está en Europa, que está en 4 países, está en sí. España, en Francia, en Reino Unido y Italia, ¿vale? Actualmente. Entonces, lo normal es que primero llegue la aprobación y unos pocos meses después llegue la aprobación también en Estados Unidos. Cuando tienes Estados Unidos y Europa, tú ya puedes Ujú, ir al resto de países del mundo y solicitar la aprobación, y conteniendo la aprobación en estos mercados, evidentemente te la van a dar. ujú. O sea, es Desde decir, que el luego. medicamento es un medicamento global. Y es importante decir, es un medicamento de primera línea. ¿Eso qué quiere decir? Que Ujú. cualquier persona que tenga esta enfermedad en Europa, después en Estados Unidos y después en el resto del mundo, tiene que tomar nuestro medicamento. Además, al no tener efectos secundarios, la facilidad con que los médicos van a recetarlo, evidentemente es mucho más fácil cuando ves que un tratamiento no se te hace caer el pelo, que no te encuentras horrible, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese tipo David, de cosas, y es oral en un sobre. ujú, decía, no sé si en España, imagino que no, no sé si en Europa hay alguien que esté metido en esta aventura de lípidos y de, bueno, pues esa piel de las células para el tratamiento
de estos cánceres, de estas enfermedades neurodegenerativas. ¿Hay alguien más que esté con la meliterapia? A ver, las únicas compañías, hay algunas otras compañías que están empezando, claro, cuando han visto que aquí que nadie iba a lípidos y el doctor Escrivá, nuestro CEO y fundador de la compañía, empezó a investigar sobre eso hace 30 años, nadie miraba esto, todo el mundo iba a proteínas, ácidos nucleicos, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? En los últimos años, los últimos 10 años sí que han salido otras empresas, pero claro, están en fases preclínicas, en fases 1, entonces están como 10 años por detrás de nosotros, ¿vale? ¿Qué pasa? Las otras compañías que están son las que tienen licenciadas nuestras moléculas, lógicamente están desarrollando la meliterapia porque es basada en la misma tecnología, a través de lípidos sintéticos que están haciendo el proyecto para llegar a fase 3 y a comercializar, ¿no? Entonces son los únicos que hay actualmente. David, voy a pasar a los últimos minutos de la entrevista con un pequeño bloque de preguntas cortas y ya te anticipo que nos gustaría que nos dijeras un nombre, una persona, un emprendedor o empresa a la que admires y que merezca estar en el programa. Pero antes de nada, no pienses que voy a cambiar ese optimismo por hablar de todas estas cosas que tienen tan buena pinta y voy a pasar al pesimismo, pero lo digo con franqueza. Cura del Alzheimer. No sé si hemos llegado a la mitad del camino, nos falta mucho más. ¿En qué etapa nos encontramos? A ver, hace unos días ha salido aprobado un medicamento que aparentemente no ayuda. O sea, yo creo que es un clavo ardiendo, entonces las posibilidades que hay en esta enfermedad son enormes, porque es que, a ver, nosotros estamos viendo que ya no es solamente conseguir, que es lo que está intentando todo el mundo, conseguir parar una enfermedad tan horrible como es el Alzheimer, sino que existe la posibilidad de poder plantear una neurogeneración de las neuronas, ¿vale? Entonces, eso es algo en el que Laminar está trabajando y ojalá podamos conseguir llevar algo hacia adelante, ¿no? Pero es verdad que es una, junto con el cáncer, el Alzheimer es la otra gran enfermedad, este tipo de enfermedades son las más potentes que ahora mismo está todo el mundo metido en ellas. Como decíais, al menos Laminar Pharma está en fase preclínica. La penúltima pregunta, David, ¿en qué posición estaría España en biotecnología? No sé qué nota le podríamos poner a España en este sector. A ver, en biotecnología, o sea, España es una grandísima potencia en creación de ciencia, una de las más potentes del mundo. Y en eso, los científicos españoles somos de verdad, somos codiciados en el resto del mundo y también en España. El problema que tenemos en España es que no llega la financiación suficiente para poder llegar al final. Ese es el problema que tenemos. Es decir, proyectos como el nuestro, en otros países, estarían hiperfinanciados y conseguiríamos, realmente la financiación diría, no, me sabes, ya has llegado a fase 3, ¿qué necesitas? 9 millones de euros, toma 9 millones de euros y ya está. Y sigue y avanza y avanza y avanza. Y es una pena porque cuesta mucho. De todas maneras, se van dando pasos, vamos mejorando, pero la verdad, creo que estamos hablando de salud, estamos hablando de lo más importante que es la salud de las personas. Entonces, bueno, es curioso que cueste tanto esas ayudas. A ver, nosotros hemos recibido un H2020, que fueron 6 kilos, 6 millones de euros. Es mucha financiación europea. Española hemos recibido, pues yo qué sé, retos, CEDETIS, David, muchas cosas, pero bueno, es complicado. Nos vamos con esta entrevista con la última pregunta. Un emprendedor, si tienes a alguien en la cabeza, o una empresa a la que admires y que merezca estar en esta Empresas con Identidad, en Capital Intereconomía. Pues mira, te diría, aparte de nuestro CEO y fundador, por supuesto, Pablo Escrivá, te diría Yannick Erhardt, que es el CEO de Hoteles Universal, aquí en Mallorca, que le han dado hace poco un premio también como empresario del año en Baleares. Y yo creo que es una persona que creo que os va a gustar mucho hablar con él. Con una visión muy moderna y de futuro. Nos tomamos nota. Pues que nos vamos. David Roberto, desde Laminar Pharma, enhorabuena por ese trabajo y esa trayectoria y grandes éxitos. A seguir creciendo. Un abrazo. Adiós. Feliz verano. Muchas gracias. Hasta luego.